Si nosotros queremos ahora graficar cómo cambia el pH de la titulación de 50 mililitros de ácido benzoico, 0.2 molar, al utilizar hidróxido de potasio, 0.15 molar, podemos observar que esta reacción sí es factible porque se forma una Z cuando cuando ponemos a los reactivos en la escala de pK junto con sus respectivos eh, conjugados. Hacemos los cálculos del delta pK y obtenemos un 9.82 de delta pK, lo que nos permite calcular que la constante de equilibrio sería mayor que 10 a la 8. Con esto concluimos que al formarse la Z, la reacción es factible y al tener una constante de equilibrio mayor a 10 a la 8, entonces también es cuantitativa. Es decir, eh, los productos se van a formar más o menos en un nivel de más del 99.99% de lo que se espera de ellos. Si nosotros queremos entonces hacer una curva de calibración eh, utilizando estos datos, pues tenemos que proponer volúmenes, incrementos de volúmenes de KOH. Y para eso, pues, podemos obtener, primero, proponer el volumen equivalente, o más bien calcular el volumen equivalente que se necesita para poder encontrar la cantidad necesaria de KOH que utilizamos para que todo el ácido benzoico reaccione y ya no haya más posibilidad de que ese ácido benzoico produzca más, o más bien tenga la capacidad de ceder más protones. Entonces, si nosotros revisamos esto, vamos a abrir un archivo en Excel. Vamos a tener este archivo en Excel en el cual nosotros vamos a poner nuestra reacción. Entonces, déjenme ver. Vamos a copiar la reacción que vamos a proponer. La reacción propuesta sería algo así. Entonces, tenemos aquí el hidróxido de potasio que va a reaccionar con nuestro ácido benzoico. Déjenme ver dónde están mis símbolos. Y vamos a poner esto aquí. Entonces, al reaccionar estos dos, vamos a tener como productos el acetato, perdón, el benzoato y al potasio y además agua. Entonces, vamos a ver qué cosa. Ahí está. Entonces, esta sería nuestra reacción. Y pues nosotros vamos a poner una columna donde tengamos volumen de KOH agregado. Si nosotros estamos agregando KOH también, tenemos una cantidad de equivalentes químicos de KOH que hemos agregado. Y también tenemos equivalentes de benzoato. Puede ser un poquito más grande
estas letras para que se pueda observar. Entonces yo tengo equivalentes de benzoato que van a reaccionar con equivalentes de KOH. Y también voy a tener equivalentes. No, aquí me equivoqué. Este es ácido benzoico. Entonces tengo ácido benzoico que reaccionan con hidróxido de potasio para formar benzoato y formar potasio. En realidad el potasio no nos va a interesar, así que no vamos a poner. Todo lo que se forme de benzoato también se está formando de potasio, por lo tanto, no lo vamos a poner. También se forma de agua, entonces no los vamos a considerar solamente al benzoato, porque el benzoato sí es capaz de influir en el pH. Y entonces, pues yo voy a calcular pH, ¿de acuerdo? Voy a abrir un poquito esta columna para que se pueda ver y vamos a centrarlos. Entonces, también lo voy a poner en negritas. Entonces, yo en una titulación, yo necesito saber cuánto necesito de KOH para que se terminen todos estos protones del ácido benzoico. Entonces, sabemos que volumen por normalidad del ácido son iguales al volumen por normalidad de la base. Tenemos nuestros datos que nos dijeron que son 50 mililitros de ácido benzoico, 0.2 molar. Y como solamente tiene un protón para compartir, entonces su molaridad y su normalidad son idénticas en unidades, perdón, en número, aunque tengan unidades diferentes. Entonces, los queremos en normalidad para que sean equivalentes químicos. Volumen 50 mililitros. Y su normalidad es 0.2. Que dijimos que era lo mismo que molaridad, porque solamente tiene la capacidad de transferir un protón. Y por otro lado tenemos el volumen que no conocemos, que sería el volumen equivalente por la normalidad de la base. La normalidad de la base es 0.15. Ahora, si nosotros hacemos el despeje, el volumen equivalente que vamos a tener sería 50 por 0.2 entre 0.15. Y nosotros necesitamos 66.67 mililitros. Lo vamos a dejar en 66.67 mililitros, que son necesarios para que se neutralice todo el ácido benzoico que tenemos. Por lo tanto, vamos a proponer aumentos de 20 en 20 mililitros hasta llegar al 66. Entonces, originalmente yo no voy a agregar nada de ácido porque es mi muestra inicial. Pero después voy a agregar 10 mililitros y después voy a agregar 20. Es decir, le agrego otros 10 para que se sumen 20. Luego le agrego otros 10 para que sean 30. Y luego le agrego otros 10 para que sean, no es cierto, dije de 20 en 20, ¿no? Entonces eran 20, 40, 60. Y al siguiente sería 80, pero yo necesito el valor de 66.67. Y después ahora sí 80, 100 y 120. Vamos a agregar toda esta cantidad
de hidróxido de sodio 0.15 normal para ver cómo influye su valor en el pH. Ahora, también vamos a calcular pues cuántos equivalentes de benzoato, de ácido benzoico y de KOH, de KOH que hay en disolución. Entonces, ¿cuántos equivalentes químicos hay de ácido benzoico originalmente? Pues los que tenemos de dato, 0.50, perdón, 50 mililitros por 0.2. Entonces tenemos 10 equivalentes químicos de ácido benzoico que debemos neutralizar con el KOH. Originalmente, ¿cuántos equivalentes de KOH hemos agregado? Pues nada, porque serían 0 mililitros agregados por su normalidad, 0.15. Entonces nos va a dar, aquí nos va a dar volumen por 0.15, que va a ser un valor constante. Y entonces hemos agregado 0 de KOH. Si no hemos agregado nada de KOH, entonces tampoco tenemos nada de benzoato, nada de potasio en solución, ni tampoco se ha formado nueva agua. Por lo tanto, lo mismo va a ser este de aquí. Esperen un segundito. Sería, pues lo único que voy a hacer es a los originales más bien los que estoy agregando de KOH, pues se van a transformar en benzoato. Por lo tanto, pues yo no tengo nada de benzoato. ¿De acuerdo? Y después tengo que calcular el pH. El pH para un ácido, voy a hacer un poquito más chiquita esta fórmula para que alcance a verse. Voy a ponerle de este tamaño. Entonces, yo tengo una fórmula que dice que para un ácido débil, como lo es el ácido benzoico, el pH se calcula como 0.5 de su pKa menos el logaritmo de la concentración de ese ácido débil. ¿Ok? Y entonces, inicialmente, el pH lo voy a calcular con esta fórmula. Es decir, 0.5 por el pKa. El pKa es 4.18 para el ácido benzoico y su conjugado benzoato. Menos el logaritmo, base 10, de la concentración original, que era 0.2. Ahora, este es 0.2 molar. Este 0.2 es molar, pero como dijimos que solamente transfiere un protón, entonces es lo mismo. Y con eso tenemos el pH inicial de nuestra solución de ácido benzoico. Vamos a quitarle algunos dígitos para que no sea tan grande. Y ahí lo tenemos. 0.244 es el pH inicial cuando tenemos una disolución 0.2 normal de ácido benzoico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo agrego 20 mililitros de KOH? Entonces, este KOH va a reaccionar con el ácido benzoico. Entonces, el ácido benzoico
bueno, más bien, primero debo de calcular cuántos equivalentes químicos he agregado. Si pongo 20 mililitros, ¿cuántos equivalentes químicos he agregado? Pues es 20 mililitros por punto 15, me da 3. Los equivalentes químicos reaccionan uno con uno. Por lo tanto, si yo agrego 3 equivalentes químicos de hidróxido de potasio, van a reaccionar con 3 equivalentes químicos de ácido benzoico. Si originalmente tengo 10, entonces, ¿cuántos me quedan después de que reaccionen 3? Pues me quedan 7. Y entonces le voy a poner esta fórmula para que me lo calcule automáticamente. Si yo he agregado 3 equivalentes químicos de hidróxido de potasio, también se van a formar 3 equivalentes químicos de benzoato, porque fueron los que reaccionaron estos con estos para formar este de aquí. Y entonces yo voy a tener que, tengo 3 equivalentes químicos de benzoato. Y entonces también necesito ir llevando el conteo del volumen total. El volumen total, cuando yo tenía solamente mi muestra de ácido benzoico, pues era los 50 mililitros, déjenme copiar otra vez, 50 mililitros originales del ácido benzoico, que era lo único que tenía yo en mi matraz, y más 0 de hidróxido de potasio agregados. Por lo tanto, son 50. Pero si yo ahora le agrego 20 mililitros de hidróxido de potasio a los 50 originales que tenía de ácido benzoico, entonces ahora tengo 70. Yo con esto puedo calcular la concentración del benzoato, y también puedo calcular la concentración del ácido benzoico. ¿Cómo se calcula la concentración? Pues equivalentes químicos entre volumen total. Ya no pueden ser los 50 mililitros porque ya le agregamos más le agregamos más volumen cuando nosotros agregamos hidróxido de potasio. Por lo tanto, la, eh, cuando agregamos 20 mililitros de KOH, entonces la concentración del benzoato va a ser igual a los 3 equivalentes químicos entre su volumen, y nos va a dar de 0.0428. Vamos a reducir un poquito la cantidad de... Vamos a poner uno más. La cantidad de dígitos para que no sean tantos. Y lo que estamos calculando es normalidad. Ya dijimos que normalidad y molaridad en perdón, en este ejemplo es el mismo. Ahora, vamos a calcular ahora la misma concentración, bueno, más bien la concentración del ácido benzoico en este mismo punto. Sería los equivalentes que me quedan, porque ya no hay 10. Cada vez tendremos menos porque va desapareciendo. Entonces, los 7 equivalentes que me restan entre el volumen que queda al momento de agregar los 20 mililitros de KOH. Y entonces, cuando nosotros teníamos una concentración original de 0.2, ahora al agregar 20 mililitros, la concentración baja a 0.1. Ahora bien, ¿cuánto queda de KOH?
pues de KOH, estos son agregados, ¿eh? Agregados. ¿Cuánto queda de KOH? Después de que reacciona, pues no queda nada. Entonces, hasta este momento de hidróxido de potasio no hay nada. En solución solamente quedan ácido acético, perdón, ácido benzoico y benzoato. También hay potasio y hay agua, pero esos no influyen en la, eh, en la reacción. Vamos a copiar a todos en el mismo formato. Entonces, aquí tenemos los equivalentes agregados, pero los equivalentes reales de los equivalentes verdaderos del hidróxido de potasio es cero, porque pues todo reaccionó y por eso está desapareciendo el ácido benzoico, porque este no queda nada, por lo tanto su concentración del hidróxido de sodio, perdón, de potasio es cero, a pesar de que yo le puse 20 mililitros. Desaparece todo y entonces no hay nada de hidróxido de potasio en solución hasta el momento. Por lo tanto, si nosotros notamos, solamente tenemos ácido benzoico, benzoato y están en disolución acuosa. Por lo tanto, lo que yo tengo es una solución buffer. Y nosotros vimos en clases anteriores que cuando tenemos una solución buffer, entonces el pH se calcula con la fórmula pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. En este caso, ¿quién es la base? El benzoato. ¿Y quién es quién es el ácido? Pues el ácido benzoico. ¿Qué número era? No, no, 15. Ok, entonces, en este valor, cuando tenemos 20 mililitros de KOH, cuando agregamos 20 mililitros de KOH, no queda nada de KOH porque todo reacciona y desaparecen la misma cantidad de equivalentes que agregué, se desaparecen de ácido benzoico y entonces ya nada más quedan 7. Por lo tanto, entonces, vamos a poner que la pK es 4.18, si no me equivoco. ¿Sí? Es 4.18 más el logaritmo base 10 de la concentración de la base, o sea, el benzoato, entre la concentración del ácido que es el benzoico para este caso. Y entonces aquí tenemos nuestro nuevo valor de pH. Ops. Ahí. Y entonces este es el valor de pH que hemos calculado para este segundo
para este segundo punto, los 20 mililitros agregados. Ahora, ¿qué va a pasar cuando agregue otros 20 mililitros para que en total sean 40? Pues vuelvo a calcular volumen por concentración y me da que hasta el momento he agregado 6 equivalentes químicos de KOH. Por lo tanto, se forman 6 equivalentes químicos de benzoato. Si yo tenía originalmente 10 equivalentes químicos de ácido benzoico, entonces ya nada más me quedan 4 porque reaccionaron 6. Y hasta el momento yo no tengo nada de hidróxido de sodio, de potasio en solución, porque todo el que agrego reacciona, porque hay ácido con el cual reaccionar. Por lo tanto, sigue quedando 0. Ahora, si yo agregué 20 mililitros más, entonces ahora mi nuevo volumen es 90 en mililitros. Y entonces ahora tengo que calcular el pH. Como yo, vamos a ponerle aquí 2.44 y aquí 3.81. Como yo sigo estando en una zona de solución buffer, voy a utilizar la misma fórmula que utilicé anteriormente. Pero aquí le voy a cambiar que le puse 40. Cuando agregamos 40 mililitros de KOH, entonces, se me mueve. Entonces ahora vamos a tener estos equivalentes y este volumen para el benzoato. Y tenemos estos equivalentes y este volumen para el ácido benzoico. En estas condiciones, ahora entonces, como estamos utilizando la misma fórmula, pues ahora nuestro pH es de 4.36. ¿De acuerdo? Ahora, si yo agrego otros 20 mililitros de KOH, entonces ya agregué 9 mililitros, perdón, 9 equivalentes de KOH y se forman 9 equivalentes de benzoato. Como todavía como todavía hay ácido con cual reaccionar, no hay nada de KOH en solución, todo reacciona. Y el volumen ahora es de 110, el volumen total. Son los 60 que agregué de KOH más los 50 originales de ácido benzoico. Y bueno, si yo tenía 10 equivalentes originales de ácido benzoico y le agrego 9 de KOH, entonces solamente me queda un equivalente químico de ácido benzoico y por lo tanto, pues en solución solamente hay benzoato y ácido benzoico y seguimos estando en la situación de que solamente hay benzoato y ácido benzoico en solución, por lo tanto tenemos una solución buffer. Volvemos a calcular y ahora que hemos agregado 9, que tenemos formados 9 equivalentes de benzoato, ahora con un volumen más grande, pues tenemos esta concentración y la cantidad o la concentración de benzoato que me queda después de agregar todo ese KOH es ahora este valor. Automáticamente la hoja de cálculo me da el valor del pH a estas condiciones. Entonces yo las escribo 5.13 de pH. Ahora, ¿qué va a pasar? En el momento en el que yo agregué 66.67 mililitros de KOH, pues voy a tener 10 equivalentes de KOH agregados. Y entonces yo voy a tener 0 equivalentes de ácido benzoico.
este valor, así como está, pues me da dígitos, pero yo tendría que haber escrito 666 periódico para que esto me diera un 0 y un 10. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a escribir así y voy a considerar que pues yo tengo 0 equivalentes de ácido benzoico porque agregué 10 de hidróxido de potasio. Lo estoy escribiendo de esta manera para que no me dé problemas con el redondeo. Pero ya sabemos que el valor correcto sería este que tenemos acá. Ahora, si yo agregué 10 equivalentes de KOH, pues se tienen que formar 10 equivalentes de benzoato y desaparece totalmente el ácido benzoico. En este punto, yo ya tengo todo el benzoato que se puede formar y no tengo nada de hidróxido de potasio en solución. Y mi volumen es de 116.67. Ahora, ya no hay ácido benzoico, solamente hay benzoato, no hay KOH, por lo tanto, yo lo que tengo es una solución donde no hay nada de este, no hay nada de este, estos no influyen en el pH y el único que es capaz de influir en el pH es el acetato. Entonces, ¿cómo influye perdón, estoy llamándolo acetato, pero es benzoato? ¿Cómo influye el benzoato en el pH? Pues el benzoato es una base débil porque es el conjugado del ácido benzoico. ¿Cómo se calcula el pH de una base débil? Pues entonces vamos a escribir cuando agregamos 66.67 mililitros de KOH, solamente tenemos benzoato y le tenemos que calcular su concentración. La concentración del benzoato será los 10 equivalentes de benzoato que se formaron entre el volumen total que tenemos en solución en nuestro matraz. Y entonces nos da un valor de 0.08571. Y el pH de una base débil se calcula como 7 más 0.5 del pKa más el logaritmo de la base débil. Y entonces, pH, vamos a calcular como 7 más 0.5 de el pKa, 4.18, más el logaritmo base 10 de la concentración que acabamos de calcular de la base débil, porque entonces dijimos que cuando llegamos al punto de equivalencia, solamente hay solamente hay benzoato. Entonces, vamos a poner aquí 8.56. Y finalmente, cuando ya nosotros hemos llegado al volumen equivalente, a partir de ahí, entonces solamente vamos a tener, si seguimos agregando más hidróxido de potasio, pues entonces, ¿cuánto hay de ácido benzoico? Pues cero, porque ya se acabó. Ya no hay más, solamente hay cero. Agreguemos la cantidad que agreguemos de hidróxido de potasio, ya no hay nada de ácido con que reaccionar, por lo tanto, todo esto es cero. Los equivalentes que estamos agregando en, de hidróxido de potasio, pues van a ser más. Ahora van a ser estos valores de acá. Hemos agregado 12.
aunque nada más necesitábamos 10. Y también como le pasó al ácido benzoico, como ya no hay ácido benzoico, pues ya no se pueden formar más, ya no se puede formar más benzoato. El benzoato se queda en su valor de 10 equivalentes porque ya no hay más benzoato que formarse. Por lo tanto, lo que nos queda es que ahora vamos a tener un exceso de hidróxido de potasio. Vamos a tener lo que hemos agregado menos lo que reaccionó con el benzoato, que eran los originales 10. Por lo tanto, en exceso tengo 2. Y el volumen ahora es 80 más 50 son 130. Ahora, ¿cómo calculo el pH? Pues los únicos que están ahora en solución son el benzoato y el hidróxido de potasio. Pero el hidróxido de potasio es una base fuerte y las bases fuertes tienen la característica de que tienen la capacidad de disociarse totalmente, por lo tanto, van a contribuir mucho en la formación o en la presencia de iones hidroxilo, mientras que el benzoato, por ser una base débil, pues va a contribuir muy poco en la cantidad de hidroxilos que puedan haber. Por lo tanto, entonces el pH solamente es influenciado por el KOH. Vamos a escribir entonces acá, cuando tenemos exceso de KOH, el pH se calcula con la fórmula de ácidos fuertes, perdón, bases fuertes. Entonces, el pH de una base fuerte es igual a 14 más el logaritmo de la concentración de la base fuerte. Y entonces, vamos a poner que aquí el pH es igual a más 14 más el logaritmo base 10 de la concentración de la base fuerte. Ah, pero no la he calculado, entonces lo voy a poner abajo. Ahorita nos va a dar un error porque no la he calculado. La voy a poner aquí y cierro mi paréntesis. Ahora, concentración de KOH. Y vamos a calcularla. ¿Cómo calculamos la concentración del KOH? Pues serán los equivalentes que hay en exceso entre el volumen total. Es la F11 entre la G11. Entonces vamos a poner F11 entre G11, que serían estos dos que tenemos aquí, y le ponemos Enter y nos da esta concentración. Vamos a quitarle un poquito de... oh, lo exageré al revés, lo puse al revés. Ahí está. Esta sería la concentración del KOH y este sería 12.19 de pH.